Hoy vamos a ver qué fue lo que existió debajo de las arenas que descubrieron esos audaces hombres que vimos la vez pasada en la tierra de Mesopotamia. Siempre que hemos hablado de la antigüedad y de los hallazgos arqueológicos, hemos dicho que todo conocimiento en arqueología es provisional, porque siempre puede descubrirse algo mucho más antiguo que revalúe toda la idea que se tenga de un pueblo o de una civilización. Así que temporalmente creemos tal cosa mientras las excavaciones y los hallazgos no nos digan lo contrario o nos den una perspectiva diferente. Esto sucedió cuando todos estos hombres delirantes, apasionados, aventureros, descubrieron el mundo oculto bajo las arenas de Mesopotamia. Después de que Caldaway descubre Babilonia, después de que descifran las tablillas cuneiformes, después de que descubren la biblioteca de Nínive, después de que encuentran a Nínive misma, después de todo esto, después de que se encuentra una cantidad de historia que solamente tenía un registro para Occidente en la Biblia, después de que se encuentran todas estas excavaciones, la idea que Occidente tenía de la antigüedad era que la antigüedad empezaba con los griegos, que los griegos se habían inventado las ciudades, que los griegos habían nombrado todo, mejor dicho, hasta la moda de andar a pie, todo se les atribuía a ellos. Entonces resulta que ahora, con el descubrimiento de 4000 años anteriores de historia, con el descubrimiento de Sumeria, de Acadia, de Asiria, de Babilonia, completando todo este cuadro con el descubrimiento de las tablillas, de los ladrillos, de los zigurats, de los grandes templos, entonces se descubre que la antigüedad es mucho más antigua. Es más, los griegos terminan siendo los más recientes, junto con los romanos, de los pueblos de una muy remota antigüedad, que venía existiendo desde épocas muy anteriores a la conciencia occidental de la existencia de estos pueblos. Como duraron en el olvido tanto tiempo, entonces solo hasta ese momento se cae en cuenta que hay una cantidad de pueblos que vinieron antes y que las civilizaciones, como nosotros las conocemos, son muchísimo más antiguas. Esto cuestiona toda la idea de la antigüedad, cambia todo lo que se creía, pone a todo el mundo a investigar entonces cómo era el mundo, si no es como lo habíamos visto solamente a partir de los griegos, porque como los griegos son los que van a construir los pilares para Occidente y no los persas. Acuérdense que hubo una batalla en la cual los griegos ganaron, que definió que fuera Grecia y no Persia quien influenciara a Occidente. Si no, conoceríamos estas historias de sobra, porque el imperio persa tuvo que ver con todas ellas. Pero como fue por el lado de los griegos que no la contaron, entonces todas estas historias quedaron convertidas en lejanas referencias. Entonces ahora hay que organizar esto. Entonces, para los estudiosos del tema y para los estudiantes del mundo entero, se les armó un lío grandísimo para tratar de entender este galimatías entre sumerios, acarios, asirios, entre caldeos mesopotámicos, mejor dicho, eso babilónico, eso qué es, con qué come, bueno, no, entonces se volvió una cosa muy complicada, y cuando usted le estaban echando ese cuento, en un momentico que iba al baño ya estaban en otra civilización y ya había desaparecido la anterior y ya le han destruido las ciudades. Usted dice, pero ¿cómo a esta velocidad esto qué quiere decir? Pues resulta que en este tiempo, cuando descubren todo esto, entonces van organizando la cosa de la siguiente manera. Van organizando que las civilizaciones han surgido alrededor de los grandes ríos, que es alrededor del agua que surgen las civilizaciones, y es por el agua que existen las culturas. Eso sí, mejor dicho, sigue siendo válido hoy día tanto como lo era entonces. Alrededor del Nilo surge toda la civilización egipcia, alrededor del Tigris y el Éufrates surge los pueblos de la Media Luna, alrededor del río Amarillo surge la civilización china y alrededor del Ganges surge la civilización hindú, en lo que se conocía como el mundo antiguo. Entonces hay dos polos de desarrollo grandotes, que son el del Tigris y el Éufrates, que es la Media Luna fértil,
que es todo esto, son los dos ríos que desembocan en el Golfo Pérsico, que nacen en Turquía y que atraviesan todo el territorio de Irak. Y por el otro lado estaba todo el Nilo, y Egipto está unido al Medio Oriente por el Sinaí, por la península del Sinaí, que es como un conito que pega, un pedacito de cono que pega el continente africano con el continente asiático, por el punto más delgadito que es el Sinaí. Ese punto delgadito era el único punto vulnerable de los egipcios, porque los egipcios tenían su civilización era hacia adentro, hacia el desierto, hacia el Nilo Azul, hacia Nubia. Ahí era donde era muy grande el imperio, en el delta del Mediterráneo. Ese era lo más remoto del imperio egipcio. El imperio egipcio era mucho más poderoso abajo. Donde el imperio egipcio era muy poderoso, no se podía llegar fácilmente porque el desierto lo rodeaba por todas partes. Entonces usted no pasaba por allá, mira, pasaba por Egipto y de pronto me encontré. No, usted allá no, por allá no pasa. Allá tiene que llegar y tenía que atravesar todo el desierto y el mar, y era una cosa muy complicada. Entonces esa situación de aislamiento histórico permitió que los egipcios tuvieran la suficiente paz para durante 27 siglos desarrollar el concepto de la inmortalidad y toda su cultura, pero esa es una cultura agrícola, es una cultura basada en los ciclos de crecimiento y de sequía del Nilo para poder cosechar. La cultura de Mesopotamia es una cultura urbana, allá es donde se inventan los conceptos de ciudades. Entonces, porque la gente pensaba que la polis, en la ciudad, era el invento griego de la polis. El invento griego es la manera como estaban estructuradas las ciudades griegas, pero las ciudades existían desde Sumeria, desde los primeros tiempos, y existían en Mesopotamia. Entonces, por un lado hay un bloque grandote que es el Nilo, cierto que es toda la civilización egipcia, y por el otro lado hay otro bloque que es la medialuna fértil, el valle entre el Tigris y el Éufrates. Si usted viene de Arabia y ha atravesado toda la península arábica, que es uno de los desiertos más grandes, Arab significa desierto, y se encuentra con la medialuna fértil, ¿no le parece maravilloso? Eso queda muy divino, porque entonces ahí se puede cultivar. Las condiciones de vida eran muy difíciles, los pueblos eran nómadas, porque vivían en territorios que no se podían habitar todo el año, usted tenía que andarse moviendo por ahí, porque de ahí no se podía alimentar todo el año. Entonces, alrededor de los dos ríos del pueblo de la Mesopotamia y del Nilo surgen los dos grandes imperios. Y los pueblos que quedan en la mitad, que transigran de un lado para otro, se convierten en comerciantes y en corredores de estos dos grandes focos de civilización. O sea, el mundo quedaba en Mesopotamia y en Egipto, y los demás iban de para allá o de para acá. Entonces siempre, a lo largo de la historia humana, los pueblos que viven en condiciones más difíciles han tendido a buscar aquellos lugares donde la vida tiene mejores condiciones, donde fluye la riqueza, el agua y las posibilidades de supervivencia son más altas, y esto desde el año 4000 hasta la actualidad. Entonces, en aquella época eran nómadas y se acercaban hacia los grandes centros de civilización, y hoy pues vienen del tercer mundo y se acercan hacia los grandes centros de civilización, para lo mismo, para comer. Entonces, básicamente es lo mismo, o sea, una cantidad de pueblos en condiciones de subsistencia imposibles se acercan a los centros donde la supervivencia es mucho más fácil y hay mejores condiciones para todos, pues es así de sencillo. Entonces, era mucho más difícil ir a Egipto por toda la barrera del desierto, van a llegar a la medialuna fértil. La condición de la medialuna fértil, el hecho de quedar en un valle, de tener pocas inclinaciones, de no estar, digamos, tan aislada como sí estaba Egipto del resto del movimiento de los pueblos, hace que sean muy inestables los imperios allá. Entonces, cada ratico hay un imperio allá, y ese imperio es sometido por otro, y vuelve y resurge, y otra vez aparece otro. Entonces las culturas se suceden unas a otras, y los imperios se suceden unos a otros en la misma zona, unos más para allá, otros más para acá, pero en la misma zona. Por eso el seguimiento de los pueblos de la medialuna fértil es sumamente difícil, porque no tiene continuidad. Ninguno de esos pueblos ha tenido la continuidad para decir yo fui imperio durante tanto tiempo. Todos lo fueron alguna vez, a todos los destruyeron alguna vez,
y la mayoría se rehabilitaron y lo volvieron a hacer otro ratico. Alguna vez habíamos dicho, cuando estábamos hablando de los Balcanes, que en los pueblos balcánicos todos habían sido imperio durante 2 semanas y cada uno reclamaba el derecho a esa tierra por haber sido 2 semanas imperio allá. Pues esto, como es tan antiguo, todo el mundo fue imperio alguna vez, pero por ahí unos 1000, 2000 añitos, porque son imperios, digamos, mucho más, son pueblos muchísimo más antiguos. Entonces todo el mundo aquí alguna vez estuvo en ese valle y todo el mundo alguna vez tuvo alguna forma de hegemonía en ese valle. Entonces, si usted va a alegar la legitimidad histórica, pues ahí sí le toca que el huevo o la gallina que fue primero, porque dígame. Entonces todo el mundo estuvo ahí en alguna ocasión. Por eso, por la inestabilidad de los pueblos, porque todo el mundo bajaba a tomarse el valle y se lo tomaban. Entonces por eso es muy difícil establecer una continuidad que Egipto sí tuvo de manera ininterrumpida durante 27 siglos. Por eso podemos rastrear todas las dinastías de los faraones y en cambio tenemos que cambiar de imperio cada vez que estamos hablando de una nueva época en la legendaria y milenaria Mesopotamia. Como no podía existir una continuidad de pueblos ahí, porque cada uno, ¿por qué no podía existir? Porque cada ratico llegaba otro y derrotaba al que estaba allí. Ahora, como estos pueblos estaban permanentemente asediados por la presencia de pueblos nómadas que venían de Irán, que venían de Anatolia o que venían de Arabia, eran como las rutas de donde más frecuentemente aparecían. Cuando usted estaba allá y llegaba un invasor, generalmente esos pueblos tenían esclavos o tenían poblaciones sometidas. Entonces las poblaciones sometidas estaban pendientes a ver quién ganaba, ahí él se ve, ahí cómo voy yo. Entonces eran fáciles de someter, porque sencillamente si uno de los dos se mostraba victorioso o más poderoso que el otro, pues los pueblos de adentro lo apoyaban a ese. Entonces, por eso es que los sometimientos eran realmente rápidos, porque la población no tenía un bando así muy concreto, como en las épocas en que se dieron las guerras entre Cartago y Roma. La población de la península ibérica estaba ahí pues mirando a ver qué tal, y unos estaban con los cartagineses y otros con los romanos, cuando eso todavía no se sabía y quién iba a hacer qué. Entonces hay toda una mirada de esto que la gente está tratando de poblar. Estas tensiones entre los pueblos sedentarios y los pueblos nómadas que fueron invadiendo a los pueblos sedentarios fueron creando la civilización, así se fueron creando, unos sobre otros. Entonces estos son capas y capas y capas de pueblos yuxtapuestas, muchas veces simultáneas, muchas veces sucesivas, y luego desapareció una y otra vuelve y aparece, y por eso a uno los babilonios vuelven y le aparecen cuando ya los habían destruido, y uno, pero ¿cómo? Pero no los habían destruido ya, y bien vuelven y aparecen. Segundo imperio babilónico, y no, pero ¿cómo segundo? Entonces, por eso es que esta parte resulta tan confusa, porque por un lado son pueblos corredores que están entre lo que es el foco de civilización de Mesopotamia y lo que es Egipto. Entonces, ¿qué significa que esos pueblos sean corredores? Significa que todos los pueblos que quedan en el intermedio, que son los que les va a tocar el Valle del Jordán, todos estos pueblos, que son los cananeos, ellos aparecen más tarde además, digamos, de los que primero tenemos noticias son los sumerios, y luego van a venir los acadios, y luego van a venir los asirios, pero y los iranios, los pueblos iranios, digamos más o menos, hasta donde tenemos las fechas ahora, más o menos, los sumerios son por ahí del año 4000, 3500, los egipcios son del 3500, y los acadios arrancan del 3000, del 2000, y los iranios aparecen en el 2500. Digamos, hay una oleada hacia los años 3000 y 4000, que es como la que primero identificamos. Otra oleada hacia los años 2500, que es la de los iranios. Y los pueblos fenicios, los cananeos, los hebreos, más o menos los ubicamos hacia el año 1900 antes de Cristo. Esos son fechas tentativas perfectamente provisionales, y mañana puede aparecer el hueso o el zapato que nos diga que no. Entonces, digamos, aparecen en diferentes tiempos. Y hay unos pueblos que quedan alrededor que son como, digamos, como periféricos a la media luna, que se llaman los gutíes, que se cree que ellos son en los orígenes del pueblo kurdo. Entonces, que el pueblo kurdo está allá desde que el mundo es mundo, y por eso su lucha por un Estado nacional es una cosa que tiene una reivindicación histórica muy, muy antigua.
Entonces resulta que ahí se van encontrando todos estos pueblos, y los pueblos que van a quedar en el Valle del Jordán, los pueblos que corresponden a lo que hoy es